Buenas tardes, docente y compañero. Vamos a hablar de complejo teniasis y cisticercosis. Somos del mesón 3, integrado por Carmen Dalí de Montoya y Cecia Beatriz Tejada. Como introducción tenemos que la infección causada por Teniasolium, conocida como complejo teniasis cisticercosis, es una gentitiasis endémica de países en vía de desarrollo, considerada un problema de salud pública mundial, ya que la tenia no solo sus problemas patológicos se sientan concentrados en Honduras, sino que en diferentes partes del mundo. Y también tenemos como objetivo general, que es conocer los diferentes estadios, los métodos de diagnóstico y las enfermedades que causan Teniasolium. Tenemos como objetivos específicos que identificar los métodos de diagnóstico en sus diferentes estadios, conocer las manifestaciones clínicas de acuerdo con la localización del parásito y su estadio, percibir de qué manera podemos contagiarnos de esta infección, identificar los métodos de diagnóstico en sus diferentes estadios. Y tenemos como pregunta, ¿qué es y qué causa la teniasis? La teniasis humana es una infección parasitaria causada por tres tipos de especie de tenia. Está tenia sagitana, conocida como tenia bovina, es transmitida a través de las ovejas o vacas. Tenemos tenia solium, que es tenia porcina, que esta la transmite cerdos. Y tenia asiática, que tiene como de origen asiático. Podemos mencionar también que son los pinos de platinitos, cestos, vienen de la familia Taenidae, género Tenia. Podemos mencionar también que el humano es considerado como el hospedero definitivo y, y como hospedero accidental puede estar el cerdo, lo que es el cerdo y la vaca. La teniasis humana es una infección causada por estas tres especies, pero lo que causa la cisticercosis es la tenia solium. ¿Y qué es la cisticercosis? La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan al cerebro, músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la mayoría de los países de bajos ingresos. Tenemos como generalidades. Las generalidades nos ayudan a identificar características que nos ayudan a diferenciar de estas tres especies. Las partes que nos ayudan a diferenciar podemos observar que es el rostiolo, el gancho, tenemos sus escoles en su cabeza, tenemos las ventosas, el cuello y sus proglótides inmaduros. También una forma de identificarnos es a través de su útero. Y podemos mencionar las siguientes características de la tenia solium, que podemos decir que el escoles es con 4 ventosas y rostiolo formado por una corona de doble cadena de ganchos. Mide entre 2 y 4 metros. Tiene un menor número de proglótidos. Presenta 3 lóbulos ováricos en los proglótidos maduros y carece de esfínter vaginal. Los proglótides gravidas con menos de 12 ramas uterinas a cada lado. Los proglótides salen muy rara vez durante la defecación. Y también tenemos como características de la tenia sagitana el escoles con 4 ventosas, sin rostiolo y ni ganchos, que esto es lo que lo diferencia de tenia solium. Miden aproximadamente de 5 a 13 metros y tiene un número mayor de proglótidos. Presentan 2 lóbulos ováricos en los proglótidos maduros y posee esfínter vaginal. También los proglótidos gravidas con más de 13 ramas uterinas a cada lado. Los proglótides se eliminan por el ano y salen espontáneamente. Como ciclo de vida tenemos que la transmisión
por teniasis se da al comer carne de res o de cerdo cruda, mal cocinada o cruda, que contengan los cistercos infecciosos, que son estos puntitos blancos que vemos aquí. Como estadio de diagnóstico están los huevos o probióticos gravidos en heces eliminadas por el medio ambiente. Continuando con su ciclo, por ejemplo, decir la etapa número 2, lo que son los animales se infectan al ingerir la vegetación contaminada con huevos o probióticos gravidos. O sea, ellos comen, defecan en el monte y ese mismo monte lo vuelven a ingerir, infectándose de nuevamente ellos y a otros animales. Los embriones, como tercera etapa, tenemos que los embriones exacantes se liberan del huevo, atraviesan a través de la pared intestinal y llegan al músculo por la circulación. Aquí tenemos, cuando llegan entre la fase 3 y 4, se forman los cisticercos en el músculo, que son estos puntitos que vemos acá. El humano adquiere teniasis a través de la ingesta de carne con cisticercos cruda o mal cocinada. Una vez ingeridos, se llegan al intestino delgado, donde con el excole se fijan al intestino, donde ahí logran madurar hasta llegar a ser adultos y así se vuelve a repetir el ciclo. La parte infectante es cuando se forman estos puntitos blancos en el músculo. También tenemos la manifestación clínica de la neurocisticercosis de acuerdo con la localización del parásito en su estadio. Podemos ver un cuadro acá donde nos muestra el estadio de evolución, apariencia del parásito, cómo se ve en esa parte, los cambios patológicos que podemos observar de la manera parenquima cerebral. Tenemos las tomografías y la resonancia magnética. Tenemos que como las manifestaciones clínicas, la teniasis puede causar problemas digestivos como dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso, malestar estomacal, y los signos más visibles de teniasis son la eliminación de proglótidos, los segmentos de la tenia a través del ano y las heces. No siempre van a ser los mismos síntomas y signos en todos los pacientes. Algunos se van a ver más elevados que otros y podemos mencionar que los más comunes son los cólicos, el dolor abdominal con o sin náuseas. Tenemos la bulimia, tenemos alteraciones del apetito con pérdida de peso, debilidad de mareo, cefalea y eosinofilia. En raras ocasiones causa diarrea, constipación y obstrucción intestinal. Recordando que la teniasis también es conocida como la solitaria. Y cuando uno se refiere a eso, se imagina una persona súper delgada, con poca actividad, ya sea enérgicamente, entre otras cosas. Tenemos que las características patológicas de los diferentes estadios de la evolución del cisticerco y su relación con las imágenes de tomografía y resonancia magnética. Tenemos aquí las diferentes localizaciones donde podemos encontrarlos y las manifestaciones según la localización más frecuente. Por ejemplo, podemos comenzar con la parenquima cerebral. Los quistes, su localización son quistes vasculares, quistes coloidales, granulomas, encefalitis cisticercoica. Tenemos como manifestaciones clínicas más frecuentes de esta epilepsia, que puede ser asintomático, la cefalea, vómito, epilepsia y hipertensión endocroneana. En sí tenemos las otras espacios donde nos dicen también la forma de donde se localiza y las manifestaciones que vamos a tener en relación a donde se encuentre. Tenemos como diagnóstico. El diagnóstico de la teniasis se hace a través de exámenes de muestra de heces fecales. También se les debe preguntar a los pacientes si han defecado segmentos
segmentos de tenia, por ejemplo, los gusanos que se ven a simple vista. Las muestras deben recolectarse en 3 días distintos para que el laboratorio examine el microscopio si contiene huevos de tenia. Aquí podemos ver algunos de los diagnósticos más utilizados, pero también se utilizan lo que son las neuroimágenes, que son las técnicas de imagen actuales como la tomografía axial computarizada y el sonido magnético o una resonancia magnética, que constituyen una herramienta importante en la detección de la neurocistocercosis, ya que permiten tener evidencia objetiva de la cantidad y localización de las lesiones. También tenemos como ayuda lo que es el líquido cefalorraquídeo, que entra como en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Es útil cuando el cisticerco se encuentra entre el espacio subcraneano y se pone de manifiesto inflamación con pleocitosis, presencia de eosinófilos, elevación de proteínas, eh, incluso varias cosas. Sin embargo, estos hallazgos no son patonómicos de la neurocistercosis. Tenemos que también está en la detección de pruebas, nos sirve bastante lo que son las detecciones de pruebas como ELISA, que nos ayuda a detectar coproantígenos en las heces. Tenemos el PCR y las proglótidos o escoliosis en materia fecal. ¿Qué quiere decir eso? Es el tamizaje de las mismas heces. Y la identificación de huevos nos refiere a la concentración buscando huevos, ya sea en muestras de heces, y se usa como métodos, podríamos decir, eh, COPRO o exámenes directos para estos. Como tratamiento podemos mencionar que cuando se desarrolla lo que es la infección por teniasis, se ocupa de niclosamida y praziquantel, que estos debemos tener consideración con la receta médica. También podemos decir que horas después de haber ingerido estas recetas, se debe administrar un purgante salino o ligero para acelerar la expulsión de los parásitos. Y también tenemos que en la cisticercosis se utilizamos lo que es albendazol, dexametasona, y en cisticercosis ocular y subcutánea se requiere lo que es un tratamiento invasivo como la cirugía, que se refiere a lo quirúrgico. Podríamos decir que también dependiendo su sintomatología, por ejemplo, si es asintomático o sintomático, para un sintomático, el paciente con crisis convulsiva se da tratamiento anticonvulsionante. En caso de cefalea, se debe administrar analgésicos, así como definir un tratamiento para el edema cerebral, ya que puede desembocar en hipertensión endocraniana con corticoides como dexametasona. Es importante que siempre, antes de iniciar el tratamiento cestocida, se haga un abordaje de acuerdo a los síntomas. Y para la diferencia de esto es que la teniasis solo es causada bueno, la teniasis puede ser causada por las 3 especies, mientras que en la cisticercosis solo es causada por una especie, que es Teniasolium. Como conclusiones tenemos que el parásito puede presentar diferentes manifestaciones clínicas dependiendo en qué parte del cuerpo esté ubicado. O sea, la inmigración de este parásito a cualquier parte del cuerpo puede traer consigo diferentes tipos de síntomas e incluso lo podemos confundir con diferentes enfermedades. Podemos prevenir el contagio evitando consumo de carne, o ya sea de cerdo o de res, y que este sea, por ejemplo, bien saneado, o sea, limpio, bien lavado y debidamente cocinado. Dependiendo del estadio de los parásitos, podemos usar un método de diagnóstico diferente, ya que no siempre va a ser lo mismo tener un coproanálisis, un examen directo o una lisa, ya que dependiendo podemos tener los resultados adecuados. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.
terminamos con nuestras bibliografías que nos ayudaron para la investigación de nuestra presentación. Y sería todo.